Bien, buenos días a todos. Les damos la bienvenida en esta mañana al culto de la Iglesia Casa del Pan. Para las personas que se están conectando, que son nuevas, queremos darles la bienvenida a través de este medio digital. Me presento primero, mi nombre es Gustavo Aguilar y yo soy el pastor de la Iglesia Casa del Pan, y es un gusto para nosotros poder abrir este espacio para personas a escuchar de la palabra de Dios. Y de pronto usted se está conectando por primera vez. Hay gente que se ha estado en estos días conectando con la iglesia a través de las redes sociales. Queremos decirle que en nuestros canales de Facebook, YouTube y Spotify tenemos los mensajes que se han grabado durante los últimos ya años. Inclusive están ordenados de manera secuencial, por listas. Si usted quisiera repasar o revisar algún estudio o lo que se ha predicado y enseñado en los últimos tiempos aquí en la iglesia, puede remitirse a estos canales y ahí los va a poder encontrar. Nosotros somos una iglesia pequeña, son poco menos de 100 personas, tenemos aproximadamente 5 años, un poco más de 5 años de existir, y pues somos gente que ama a Dios, amamos la palabra, la oración, la adoración. Somos una iglesia cristo y bíblico-céntrica. Nos gusta hablar las cosas claro, nos gusta predicar la palabra del Señor. Creemos que la iglesia no es un circo para entretener gente. Creemos que la iglesia es un lugar de formación de discípulos del Maestro, que eso es lo que Él dijo que había que hacer. Y por esa razón nos gusta mucho mantener siempre ese enfoque en el propósito de Dios, en la palabra y en la verdad de las cosas. Siempre nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana, más tenemos también un espacio los martes que le llamamos Perspectivas Bíblicas, en el cual pues entregan temas de la palabra, temas contemporáneos también, y a partir de ahí pues revisamos aspectos interesantes. Tenemos un grupo de intercesión, el cual es dirigido por algunos hermanos de la iglesia los lunes, y esperemos en el tiempo de Dios, ya saliendo del coronavirus, poder reunirnos como el Señor manda, y poder compartir y conocernos y tener un toque más personalizado y un roce más diferente, ¿verdad? Más social, más asertivo con cada uno. Nos gusta tener contacto con todas las personas de la iglesia, y frecuentemente yo como pastor me reúno con los hombres de la iglesia, con los que me buscan y algunos que yo contacto también, y mi esposa con las mujeres. También atendemos parejas, tenemos un ministerio de matrimonios que se reúne con matrimonios y comparten temas pues de esta índole. La iglesia tiene una estructura bien definida. Tenemos una tesorera que es Tatiana Mainieri, iglesia pues obviamente ordenada en todos los aspectos. Eso como para que tal vez de pronto usted que se está conectando y nos está escuchando sepa un poco de la iglesia, el core belief de lo que nosotros tenemos y cómo nos gusta manejar las cosas. Usualmente yo predico cada 15 días, y de semana por medio predica un grupo de maestros y predicadores que tenemos en la iglesia, y en esta mañana nos va a compartir la palabra María José Rojas. Así que vamos a orar para presentar el mensaje primero y este culto en las manos del Señor, a lo que se vaya a escuchar en el nombre de Jesús. Así que le invito a que usted cierre los ojos, si gusta y está con su familia, pues pensemos como si literalmente estamos en el culto, tomémonos de las manos y pidámosle a Dios que prepare nuestro corazón, porque la palabra del Señor no es un libro cualquiera, es un libro espiritual, y por cuanto es espiritual y su autor es espiritual, que es pues Dios, que es espíritu, nosotros necesitamos poder estar en una correcta alineación para poder entender una sabiduría espiritual que no se procesa igual que una sabiduría humana. Cuando nosotros como humanos queremos entender las cosas espirituales, no las entendemos, nos resultan aburrido, cansado, no hacemos clic. Y por eso es importante que nuestro corazón, que la palabra se refiere al corazón muchas veces como el espíritu que nosotros tenemos. Recordemos que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pues que ese corazón entonces esté abierto para que la transmisión de este mensaje, esta sabiduría espiritual, entonces sí llegue donde tiene que llegar y produzca el efecto en nosotros que Dios está buscando. Por eso es muy importante cuando usted escucha un mensaje o estudia la Biblia o la lee, que le pida a Dios que abra su corazón
para que no se quede simplemente a nivel intelectual, porque si se queda ahí y su corazón no recibe el beneficio, entonces de pronto usted lo va a desestimar, no le va a hacer sentido y lo más importante, la aplicación y el entendimiento no lo va a tener. Entonces vamos a orar para pedirle a Dios que cubra esa parte también y todos los aspectos colaterales con los cuales tenemos que bregar también a la hora de transmitir un mensaje en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Queremos agradecerte, Dios, por este día tan maravilloso que nos regalas, donde a pesar, Dios, de que estamos en una cuarentena y estamos guardados, tu palabra no está presa, Señor. Tu palabra se sigue diseminando. Cumplimos con el mandamiento tuyo, Señor, de predicar la palabra a toda criatura, de hacer discípulos en las naciones. Dios, gracias porque en estos días hemos visto cómo tú has hecho milagros en personas, Señor, y has cambiado corazones y has hecho cosas maravillosas. Y eso solamente por tu gracia y tu misericordia. Señor, estamos reunidos en esta mañana en obediencia a tu palabra que nos mandas a no dejar de congregarnos. Estamos aquí, Señor, para recibir información tuya, consuelo, edificación, fuerza, ánimo y poder entender mejor nuestra vida a la luz tuya, para que entonces nuestras decisiones sean consecuentes con lo que tú estás buscando, para que seamos transformados. No ignoramos, Dios, que de nosotros pasamos diferentes problemas y aflicciones. Tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiamos porque ya tú venciste el mundo. Por eso, Señor, hoy quiero presentar las aflicciones, los problemas, las dudas, los pensamientos, Señor, que agobian a mis hermanos, a la iglesia, a este pueblo que se está conectando, Señor, porque solamente tú las conoces con completa profundidad, Dios. Y por esa razón queremos pedirte que tú seas propicio a las necesidades de cada uno, que tú traigas respuestas a los que lo necesitan, consuelo al que necesite consuelo, ánimo al de ánimo, vigor al de vigor, salud, Señor, al que está necesitando salud, a milagros, Dios, en medio de la predicación, como siempre lo has hecho, Señor. Hoy queremos agradecerte por cada persona que se conecta aquí, por cada persona que se conecta, Señor. Hay una historia y tú quieres ser parte de ella. Y qué lindo cuando hemos escuchado personas que nos han contado las cosas que tú has hecho, Señor, con el paso del tiempo, ver a un Cristo vivo involucrado en nuestros asuntos. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos por María José, por este mensaje que va a... Te damos gracias, Señor, porque María es una mujer que te ama, Señor, es una mujer que escucha tu voz, que escudriña tu palabra, Señor, que ha pasado por hornos, que ha sido probada, Señor, y que se ha levantado únicamente por tu gracia y por tu misericordia para proclamar tu verdad, Señor. Queremos darte gracias y pedirte que todas sus facultades espirituales, intelectuales, volitivas, estén sujetas a tu Espíritu Santo, para que ella pueda transmitir lo que tú has puesto en su corazón, Señor, de la manera que tú lo quieres, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Adelante, María. Ok. Hola, ¿cómo están? ¿Me ven bien? Sí, bien, María. Ok, perfecto. Ok, yo no sé, vamos a ver. Ok, perfecto. Me veo bien en el video de ustedes, sí, en este momento. No sé por qué yo no me veo muy bien a mí misma. Sí, Marita. Ok, perfecto. Bueno, entonces arrancamos, eso es lo importante. Yo me llamo María José. Como decía el pastor, somos una iglesia que está siempre pensando, siempre orando, siempre luchando por repartir la palabra de Dios tal cual ella es, por decir la verdad, que es la que está escrita, por comunicar un mensaje que sea el que de verdad se alinee con esa verdad. No nos gusta ni poner, ni restar, ni transformar la palabra de Dios. Siempre vamos a buscar utilizar las oportunidades que tenemos para verdaderamente comunicar lo que el Señor quiere. Y siempre hay tipos de mensajes. Hay mensajes que son de mucha inspiración, hay mensajes que son de mucha esperanza, hay mensajes que son de mucho confort y hay mensajes que también son un poco
duros o un poco fuertes, tal vez, que cuesta a veces compartir porque en el amor que uno tiene por la iglesia y por los hermanos, quiere siempre hacerlo de la manera más respetuosa posible, en el sentido de mantener este orden de la palabra, pero también más cargado de amor y de una verdadera oportunidad para que esto toque lo más profundo del corazón. Al final, como decía el pastor, el corazón, ahí es donde pasan muchas cosas y ahí es donde tenemos que permitir que la palabra del Señor se asiente. Entonces, yo quiero pedirles hoy que oremos para que el Señor, en su amor y en su misericordia, nos permita tener verdaderamente un corazón que se exponga a Él, un corazón que no se deje gobernar por los pensamientos que tenemos o por los conceptos que ya traíamos hasta el día de hoy, que no se deje tocar por resentimientos o por dolores, porque normalmente cuando a uno le duele una herida, a ustedes les ha pasado, uno como que transforma todo su accionar para no pegar la herida en algún lado, ¿verdad? Y resulta que la termina pegando en todas partes. Pero uno como que transforma el comportamiento para habituar el nuevo funcionamiento de uno a algo que no le vaya a tocar eso que le duele. Y en el Señor, las heridas siempre van a ser sanadas. Para ser sanadas deben de ser tocadas, deben ser lavadas, deben ser purificadas, debe salir toda la infección, todo lo feo, todo lo malo, cualquier cosita que haya quedado ahí adentro, una piedrita, una basura que esté provocando esa infección. Y bueno, este es un mensaje como ese, es un mensaje de entrar con el corazón dispuesto y ordenarle al alma y ordenarle a la mente en el nombre de Jesús, que se ordene a la voluntad del cielo, a la voluntad del Padre, para que nosotros en humildad y en respeto podamos entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que es solo bien. Dicho eso, les quiero contar que yo hace ya varios años que estoy en el Señor, gracias a Él, y yo empecé escuchando prédicas en un lugar donde pues uno iba una vez a la semana y escuchaba la palabra de Dios, y como en todo, o como suele suceder, no en todas partes, pero suele suceder en muchos lugares, hay días en los que va más gente y hay días en los que va menos gente. Y normalmente el tema en ese lugar, cuando se iba a predicar, se daba un par de días antes. Ya la gente sabía cuando le mandaban el anuncio, la invitación por el chat, o lo publicaban en las redes, de que se iba a hablar. Y bueno, así era. Y como les digo, unos días había más y otros días había menos. Pero los días que más había gente, es más, habían días en los que ni siquiera cabían las personas en las sillas, tenían que quedarse algunos de pie. Eran los días en los que se predicaba sobre la batalla de la mente. Y a mí siempre me llamaba mucho la atención porque era algo automático. O sea, el mensaje era la batalla de la mente y ese lugar reventaba. Y yo decía, ¿cómo hay personas que de verdad sienten que este es un tema que les toca? ¿Cómo hay personas que de verdad quieren entender cuál es y cómo funciona esa verdadera batalla con la que todos nosotros, independientemente de quién seamos, qué edad tengamos, si seamos pequeñitos, grandes, hombres o mujeres, hayamos nacido en Guanacaste, hayamos nacido en Limón o allá en Cartago, todos nosotros, o en los países en los que se encuentren las diferentes personas, tenemos y bregamos con una batalla. Y era muy interesante y siempre, de verdad que siempre fue muy nutritivo. Y hoy el tema tiene que ver con la mente, pero lo vamos a extraer un poquito y vamos a tratar de dar un mensaje que el Señor quiere compartir, que creo que es vital y que ha sido vital para mi batalla de la mente, y quiero verdaderamente de una manera sincera desde el fondo de mi corazón compartirlo porque ha sido sumamente enriquecedor. El mensaje de hoy se llama Jesús y su batalla de la mente. No vamos a hablar sobre nuestras batallas en un principio como algo principal, vamos a hablar sobre Jesús y sobre las batallas que Él tuvo que bregar en su mente. Es algo que todos sabemos, digamos, al leer los evangelios, hemos visto a un Señor que ha tenido diferentes etapas en su vida y que por supuesto se ha enfrentado a cosas duras, y sabemos que pues en última instancia Él en su maravilloso amor se mantuvo firme y se subió a la cruz y murió por nosotros, por usted y por mí,
Pero llegar a ese día, llegar a ese punto, poder hacerlo como lo hizo, conlleva demasiado, o sea, conlleva demasiado esfuerzo, conlleva demasiado tiempo, conlleva demasiada entrega y muchos otros factores. Que el punto central de hoy, medular para mí, es que usted entienda que de verdad significó demasiado para él. Cuando nosotros hablamos de nuestro Señor, lo amamos tanto, o sea, Él es tan maravilloso, Él es tan completo, Él es tan perfecto, tan maravilloso, es el Señor, ¿verdad? Que yo siento que muchas veces se nos olvida darle el peso adecuado a la humanidad de Él mientras estuvo en la tierra. Y es importante que hoy entendamos que Él fue un ser humano de verdad, o sea, 100%, y que las batallas que Él sufrió son las mismas batallas que usted y yo, en los niveles diferentes de vida que tenemos y en los momentos diferentes que vivimos, bregamos. A veces el Señor Jesús parece lejano para algunos o parece demasiado perfecto como para creer que yo lo puedo imitar, como para creer que yo puedo hacer lo que Él hace, pero la verdad es que no. Y como a mí me gusta muchísimo y es porque la iglesia es así, ese es nuestro fundamento, traer la verdad a lo que compartimos. Traje, como digo yo, unas pruebitas. Son algunos versículos que voy a leer rápidamente solamente para ponernos en contexto y luego entrar al tema principal, donde puedo demostrar con la palabra de Dios, que es nuestra base, que el Señor verdaderamente es un hombre. La semana pasada tuvimos un mensaje hermoso, me encantó, sobre el nacimiento del Señor y sobre María y sobre José y sobre lo que significa verdaderamente caminar la milla extra y ser y ser esa persona que el Señor quiere que nosotros seamos. Y me pareció lindísimo porque puso en perspectiva muchísimas cosas de nuestra vida diaria, de la vida de ellos en su momento y de lo que tuvieron que vivir y lo que tuvieron que hacer por el Señor y lo que significa verdaderamente entregar la vida para Él. Pero habló también del carácter de ellos y eso es un link, un enlace maravilloso entre lo que el Señor me venía hablando a mí, le doy la gloria porque es la continuación tal vez de esto. Entonces quiero volver a hablar rápidamente nada más un par de versículos en Lucas. Estos no los busquen, yo les voy a decir cuando vayamos a buscar la palabra sobre la cual nos vamos a trabajar, a concentrar hoy. Pero en Lucas 2, versículos 6 y 7 dicen: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esto está hablando sobre el nacimiento del Señor. Y como dijo Gustavo, fue un nacimiento que tuvo sus bemoles, ¿verdad? Que tuvo, como yo creo casi todos los partos, cosas inesperadas, y que ella y él, hablando de María y de José, tuvieron que resolver como padres en ese momento para hacer lo que había que hacer. Y es cierto que había pues todo un propósito en este nacimiento, que no estaban haciendo un niño común, pero pasaron todas las cosas que pasan, porque dice específicamente que ella dio a luz a su hijo y entonces tuvo que parirlo y tuvo que pasar por los dolores de parto y tuvo que sentirse seguramente asustada, incómoda por el lugar en el que nació, y su esposo tuvo que ser ese compañero que una mujer en un momento de esos necesita. Esto es lo más natural que un ser humano puede vivir, o sea, es el inicio de su vida natural en el exterior de su madre, para caminar en la tierra. Y esto a mí me parece que lo humaniza demasiado, porque él de verdad que nació de una mujer, de verdad que salió de una placenta que lo había tenido ahí pues los 9 meses, de verdad tuvo que mamar del pecho de su madre y lo tuvieron que cobijar y cortarle el cordón umbilical y eso es un bebé, ¿verdad? O sea, pero más que eso, no solamente eso estaba pasando, no solamente él estaba naciendo como un niño, sino que estaba teniendo un papá y una mamá en esta tierra. Y me parece hermoso ver cómo el Señor, al igual que como ha hecho con todos nosotros,
ha escogido por las razones que Él tiene, el Padre y la Madre, que Él nos ha dado y nos ha traído al lugar y en la forma en la que hemos venido, aunque nosotros a veces entendamos y a veces no entendamos. Y no iba a ser el Señor algo como al aire, ¿verdad? Porque si ustedes se dedican a leer y a estudiar la Biblia, ustedes verán que en el Antiguo Testamento se habla de todo un linaje de personas, uno que se casó con la otra y que tuvieron un hijo y que tuvieron tantos hijos y ese se casó con aquella y entonces pasó. Y todo esto sucedió para que naciera José, que fue el padre de Jesús aquí. Y a mí me llena como de tanto amor porque Jesús estaba creciendo en el cuerpo de María, pero José era su papá porque el Señor lo eligió, pero José no lo engendró. Y aún así fue muy importante. Y casi nunca se habla de esto, o por lo menos yo no lo he escuchado tanto. Pero qué importante que el Señor de verdad tiene cuidado de todo y quiso dar un enlace de los acontecimientos maravillosos para que nosotros lo pudiéramos tomar en cuenta y pudiéramos entender que a Él no se le escapa nada, que Él todo lo está construyendo y que todas las partes son importantes, todas las partes de su vida. Y esto es un mensaje, no sé, es ahí que el Señor me puso como una nota aparte, pero que es necesario que yo le diga hoy, que yo comparta, porque Él lo quiere. Es que usted como hijo de Dios tiene que entender que todas las piezas de su vida tienen un cómo y un porqué en Él, un propósito. Y quiero decirle hoy a los papás y a las mamás que no engendraron a sus hijos, pero que son papás y mamás de esos hijos, porque el Señor los puso en la vida de esos niños para que fueran quienes los amaban y los criaran y los cuidaran, que eso no fue algo al azar, que el Señor te ama tanto que te dio un hijo, te dio una hija que nació de su corazón para vos, así como Él escogió que José fuera el padre de Jesús. Así escogió que usted fuera el padre de su hija o usted fuera el padre de su hijo. Y para los hijos y las hijas que han nacido en matrimonios o en hogares donde uno de los dos papás o los dos papás no son sus padres que lo engendraron, ese es parte del maravilloso plan de Dios. No hay nada al azar y es parte de lo que el Señor quiere que usted sepa. La vida de Jesús estaba tan enlazada, tan maravillosamente pensada, que hablan desde mucho tiempo atrás sobre esas personas que vienen en su linaje, igual la suya. Y si seguimos estudiando, ya esa nota aparte, el Señor de verdad que la puso fuerte en mi corazón, no sé, le doy gracias por eso, porque yo en mi caso personal, de verdad que valoro muchísimo esto, pero de verdad que el Señor lo quería decir. Y luego, también es importante que podamos ver en la Biblia, en el libro de Mateo, ya en el capítulo 1 y en el versículo, arrancando en el versículo 1 y hasta el versículo 17, podemos ver por escrito, para el que tenga duda, puede ser que no conozca, puede ser que no lo haya leído, que no le haya puesto atención o que este sea su primera prédica o recién haya comentado, toda la descendencia del Señor. Pero ahí en Mateo 1, en el versículo 16, de manera específica dice: Jacob engendró a José, marido de María, del cual Jesús, llamado Cristo. Todo está perfectamente enlazado y todos esos que están ahí son hombres y mujeres del Señor que están en un linaje construido para que el Señor Jesús viniera y tuviera todo eso. ¿Ok? Y José, porque se habla poco de él, o no tanto, la verdad, a mí me enternece porque él estaba en una posición un poco incómoda, ¿verdad? O sea, ella iba a tener un hijo, ese hijo no era de él y él tenía que creer en lo que el Señor le decía y más que creer, no solamente tenía que creer, sino también tenía que ejecutar consecuentemente a lo que el Señor le estaba diciendo. Y existe la oportunidad, como todo lo que nosotros el Señor nos manda, de salirnos de eso que Él quiera que para nosotros, pero el Señor no invierte para invertir mal. Eso le decía, si usted fue escogido para ser el padre o la madre de este niño que usted no engendró, es parte del plan maravilloso, porque Dios no escoge ni invierte mal. Y por eso el Señor escogió a José, porque Él sabía que José iba a ser obediente, iba a ser consecuente, iba a hacer lo que tenía que hacer. Y en el libro de Lucas,
en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 7, podemos ver cómo es que esto sucede. Ninguno de estos versículos lo estoy profundizando mucho porque nada más de verdad quiero poner en contexto que el Señor fue un niño que tenía un papá, una mamá y la situación de vida en la que él estaba, pero dice en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí vino un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Entonces, José tenía el carácter, tenía el amor, tenía la sujeción, tenía el sentido de responsabilidad que era necesario para convertirse en el padre que Jesús en esta tierra ocupaba, el que le iba a enseñar las cosas básicas de la vida. Además, en Lucas 2:40 podemos ver que Jesucristo fue un niño y que creció, porque dice específicamente en el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Además, Jesús se hizo grande y la gente reconocía quién era. Mateo, versículo 13, capítulo 13, versículo 55 dice: y cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue allí, y viniendo a su tierra le enseñaba en la sinagoga a ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿no es ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y esto es sorprendente, o sea, es un hecho a tomar en cuenta. La gente sabía, lo había visto crecer, sabía muy bien de quién era hijo, dónde vivía, a cuál familia pertenecía, a qué se dedicaban sus papás, y no podía creer lo que veía en él. Pero a donde quiero que pongamos el reflector es a que Jesús tuvo una vida normal, o sea, él creció en esa familia, con esos hermanos, con esa mamá, con ese papá, dedicándose a lo que hacía, y la gente lo había visto. Esto es la prueba de que la gente sabía más de él por el hombre natural hasta que empezó pues su ministerio que por otra cosa. Y eso es una prueba irrefutable de lo que quiero que hablamos hoy. Además, algunos otros versículos cortitos solo para traer pruebas que me gusta. A Jesús le daba hambre. Mateo 21:18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. El Señor se cansaba también, igual que nosotros, y le daba sed. Juan 4:6 dice: y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba cansado, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. O sea, cuando estaba cansado, igual que nosotros, lo que quiere es un vaso de agua o un vaso de fresco, igual que usted y que yo. Al Señor también le daba sueño y dormía. En Lucas 8:23 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, como cualquier otro. Además tenía alma, sentimientos y tenía amigos, como nosotros. En Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, que entre tanto que yo voy oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos y velad conmigo. No solamente tenía amigos, se sentía triste, sino que sabía que necesitaba el apoyo de sus amigos, igual que usted y que yo, N cantidad de veces. Entonces, todo esto lo traje porque no nos gusta poder empezar a desarrollar un tema que no tenga bases.
la verdad está escrita en la Biblia y está escrito en diferentes puntos. Yo solo traje algunos ejemplos porque si no nos vamos a tomar horas en esto para demostrar que el Señor de verdad nació de una mujer, tuvo un papá, tuvo una mamá, el Señor se preocupó el Padre se preocupó por su descendencia, Él fue enseñado en las cosas, Él fue a aprender a la escuela, tuvo hermanos, tuvo hermanas, creció, era un muchacho y lo que Él hizo, todas las decisiones que Él tomó, las tomó consecuentemente a lo que a Él le tocaba hacer, pero la realidad es que las tomó y las ejecutó por voluntad. Entonces, hoy vamos a hablar de esa batalla de la mente que nosotros estamos muy acostumbrados a saber que la tenemos, pero que normalmente no pensamos tanto en la batalla del Señor como algo que sea tan cercano a mí como para que yo pueda relacionarme con eso. Es como eso. Cristo tuvo momentos en los que estuvo cansado, en los que sentía desfallecer, en los que tuvo miedo, y todas las veces tomó el camino correcto. Yo no sé si a usted le ha costado, pero yo soy una persona, ayer vacilábamos en la tarde con mi amiga porque estábamos viendo una película y con mi esposo y había una muchacha que siempre decía la verdad así y decía la verdad y decía, ay, pero ¿por qué lo dice? Bueno, yo soy así. A mí me cuesta dejarme las cosas entre pecho y espalda y siempre trato de decir la verdad o hasta me sale casi a la fuerza. Y yo quiero ser honesta con usted. Hay personas para las que ha sido tal vez un poco menos complicado, pero para mí esta batalla, la batalla de la mente, ha sido un tema rudo. Ha sido algo con lo que he luchado, contra lo que he luchado, algo en lo que he perdido batallas, algo en lo que he aprendido muchísimo de mis fracasos, es algo en lo que me ha costado, o sea, en lo que me he tenido que concentrar verdaderamente, a pesar de que suelo ser una persona con carácter. O sea, en serio he tenido que invertir demasiado porque ha sido algo complicado para mí. Y yo no sé si ha sido tan complicado para usted, pero para la gloria de Dios, aquí estoy, ¿verdad? O sea, de verdad que me ha costado, pero aquí estoy, véame, y la gloria es para Él. No me ha abandonado ni un solo día, por más difícil que esto ha sido, y yo me quiero identificar con Cristo porque yo sé que Él es mi referente y a veces se siente tan lejano porque es tan bello, tan perfecto, tan todo, pero no, si nosotros vamos desmenuzando, el Señor quiere enseñarnos que esto es algo que nosotros también podemos hacer y que basados en el ejemplo de Cristo es la mejor manera que podemos optar para ganar esta batalla. Entonces, para comenzar, yo quiero que usted piense un poco en eso, en lo que se le ha complicado a usted un poco la cancha, en lo que usted siente que tiene una batalla, porque la batalla está en la mente. El diablo va a mandar sus pensamientos, va a mandar sus tentaciones, va a mandar sus agobios, sus temores, las diferentes cosas que el diablo presenta. Él las manda y las manda a la mente, y de ahí pues es que las diferentes cosas suceden, ¿verdad? Caemos en la tentación, tomamos una decisión, decimos algo que decidimos decir, hacemos lo que decidimos hacer y no tomamos en cuenta el panorama del Señor antes de hacerlo. Pero las luchas para todos son diferentes. Primero que todo porque todos somos diferentes. Segundo porque todos tenemos crianzas diferentes, lugares donde aprendimos cosas, familias que trabajaban de una manera o de otra, educación de un tipo o de otro tipo, sentimientos, corazones, fortalezas y debilidades que nos van a llevar a ese punto. Entonces, yo quisiera que usted por un segundo, piense por favor en eso, en lo que usted pelea esa batalla, y que tal vez sea un poquito sincero, porque también hay batallas que no peleamos porque no queremos y hay que pelearlas, porque si no las peleamos estamos derrotados. La derrota está antes, inclusive. ¿Qué es eso con lo que usted brega constantemente en su mente? Y hace unas semanas tuvimos un mensaje del Señor que era como la primera parte de esto que hoy compartimos, pero hoy venimos más con la solución, con el procedimiento. Pero quiero que vuelva tal vez a refrescar eso. Espero que haya podido conquistar cosas en el Señor.
y si todavía está ahí, que lo siga peleando. Tratemos de identificar un poquito de eso, porque es un camino rápido. Lastimosamente el pecado es algo que se ejecuta bastante veloz. Uno como que lo muele y lo muele, pero cuando ya cae es demasiado rápido el ciclo. Santiago 1, versículos 14 y 15 dicen: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a muerte. Entonces, ¿qué es ese pecado que usted sabe que usted tiene o que usted comete? No importa la razón que sea, porque aquí no queremos ni podemos ahondar en eso, pero anótelo, piénselo. Y si es más de uno, pues aleluya, porque el Señor está mostrando cosas, nadie tiene solamente una falla. Pero también pídale al Señor que le ilumine por a ver si hay cosas que usted todavía no ha identificado, que son faltas y que son pecados y que son fallas, que usted las ve como normal, porque una de dos: o no sabemos bien qué es lo que quiere el Señor de nosotros, que a veces pasa porque no lo conocemos bien, no hemos estudiado, no hemos leído lo suficiente, no hemos asistido a las prédicas, porque no hemos orado suficientemente ni de manera humilde como para escuchar lo que el Señor quiere decir en el corazón. Quiero que quites esto porque te lo digo yo, porque sé que no te conviene, porque no nos estamos exponiendo verdaderamente, ¿verdad? Y porque estamos sin darnos cuenta o dándonos cuenta, viviendo la vida dentro de un cajón que fue hecho a la medida de nosotros, pero por las manos del diablo. Por más duro que suene, muchos hemos vivido en cajones hechos por el diablo. Lo malo de eso es que los cajones, no sé, o sea, a veces tienen hasta servicio a la mesa, ¿verdad? Tienen un tele de no sé cuántas pulgadas y tienen cosas lindísimas que hacen que usted quiera vivir ahí, pero es un engaño que te mantiene atado porque no te estás dando cuenta que no te puedes parar a salir del cajón porque estás amarrado. Cuando te quieres salir, el cajón se empiezan a llevar los lujos y te das cuenta de que es un cajón horrible de condenación, dolor, tristeza y de mantenerte alejado de la voluntad del Señor, que es lo más importante. Entonces, al no enfrentar nosotros verdaderamente esas tentaciones y emprender cómo ganar estas batallas, sucede comúnmente que el diablo puede lograr su propósito, que es venir a robar, a matar y a destruir. Y cuando eso pasa, la cosa se complica porque el diablo está ganando y nosotros estamos perdiendo terreno. Vamos a hablar entonces ya del texto que vinimos a estudiar para ponernos un poco más en contexto. Les invito por favor que vengan al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Les voy a dar un momentito para que lo busquen. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Voy a leer. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre esos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adorares, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo le llevó luego a Jerusalén e hizo que pusiera el pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está,
Ordenará a sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, dijo el Señor, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Así que el diablo, habiendo agotado su recurso de tentación, lo dejó para otra oportunidad. Y ojo que fue que lo dejó para otra oportunidad, no fue que se fue y no volvió, ¿verdad? Vamos a empezar. El Señor venía del Jordán, había sido recién bautizado por Juan el Bautista, venía cargado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo había descendido sobre él y él estaba listo para empezar su ministerio. Y en el momento en el que estaba más pochotón, como digo yo, para empezar a hacer lo que le tocaba, pues por el mismo Espíritu Santo es llevado al desierto para ayunar 40 días. Yo no sé si usted ha ayunado, pero muchos de la iglesia sé que sí. Y sé que es una tarea difícil. Nosotros no, o por lo menos yo no he ayunado por tantos días, por un lapso tan largo de tiempo. He hecho como ayunos recurrentes en una cantidad de días controlada y es para mí dificilísimo. ¿Por qué? Porque pues da hambre. Y muchas veces hemos hecho ayunos en la iglesia y todos estamos en lo que estamos orando, estamos poniendo todo delante del Señor, estamos dándolo todo, pero el hambre está, ¿ok? ¿Qué le pasa a usted cuando le da mucha hambre? A mí se me bajan las baterías, me siento como ansiosa, ¿verdad? Empiezo a sentirme como ansiosa. No quiero decir que me pongo tan de mal humor, porque no es como, hay personas que yo veo que les da más enojo, no, yo es como que me pongo ansiosa, me da de verdad demasiada como baja en la fuerza y me duele el estómago. El Señor aquí ayunó 40 días, no solamente ayunó comida, sino que también agua. Eso es algo fuerte, ¿verdad? Y todo el mundo dice, claro, porque es Jesucristo, claro, porque Él lo puede hacer, claro, porque Él tenía una conexión tan fuerte con el Padre que eso es capaz de ponerlo a uno en una posición en la que esto es llevadero y se puede hacer. Y pues sí, porque si no, no hubiera pasado. Pero si usted trata de hacerlo y usted se compromete con el Señor y ora y de verdad lo hace, usted también lo podría hacer. ¿Por qué? Porque Él era un hombre. La única diferencia importante y vital que Él tiene entre usted y yo es que obviamente la conexión que Él tenía era especialísima. Su dedicación, su concentración y su vida, porque ya Él aquí estaba grande, todo lo que Él había hecho a lo largo de su vida, pues lo había llevado a un punto en el que la confianza en el Señor, en el Padre y la relación que tenía con Él, pues lo tenía como en un punto espiritual fuerte. Pero eso no significa, en la Biblia está escrito que nosotros podemos hacer las cosas que Él hizo y aún mejores. Entonces no significa que usted no lo pueda hacer. Ahora, ¿significa eso que Él dejó de ser un muchacho? ¿No? ¿Cuál es el punto de que el Señor Jesús haga un ayuno de 40 días si no fuese difícil? Era difícil, es un sacrificio, es algo que Él hizo para poner delante del Señor, es algo que no es cualquier cosa. Él tenía hambre, estaba solo, no podía conversar con nadie, tenía sed, o sea, el hambre medio la paladea, 40 días no tanto, pero medio la paladea, pero la sed es algo difícil de manejar, nos siente desmayar. Entonces, Él lo hizo. Y lo hizo siendo 100% hombre. Acuérdense todas las citas que le leí antes. Y entonces, estando en un punto vulnerable de cansancio, de hambre, ya delgado, imagínense ustedes cómo pudo haber estado después de estar ahí 40 días, de dormir, dice en el otro evangelio, con las fieras y demás. Claro que tenía también ángeles a su alrededor. De ahí, ¿cómo podía estar cuando el diablo llegó y empezó a tentarle? ¿Y con qué le tienta el diablo por primera vez? Bueno, pues le tienta diciéndole que entonces si Él es el Señor, que agarre esa piedra y la convierta en pan. ¿Por qué? Porque obviamente estaba yendo a la necesidad, al instinto, a lo que a Él estaba urgiendo en ese momento, que era comer. Su cuerpo podía estar gritando, tengo hambre, necesito comer. Y eso es como algo tan natural. Entonces fue a la naturalidad del cuerpo de ese hombre para tocar esa hebra que en ese momento era muy sensible.
El Señor, que había hecho toda la tarea, toda la vida, y que se había comprometido a hacer, respondió con la palabra y dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda, porque él sabía que seguía, sino de toda palabra que vive de la boca de Dios. Él entendía que si él hacía algo diferente a lo que el Padre quería, estaba dejando de hacer la voluntad de su papá. Y él no se la iba a jugar. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que él podía convertir la piedra en un pan? Por supuesto, él tenía poder. El diablo lo sabía. ¿Cómo no lo iba a saber el Señor mismo? Pero así es la tentación. Normalmente llega en el momento en el que usted está débil y tiene que ver con algo casi impulsivo, con algo casi natural. Es en la parte, no sé, del alimento, puede ser en la gula, ¿verdad? Pues pasa mucho. En la parte sexual, exageradamente demasiado pasa. O sea, yo diría que es casi el más, ¿verdad? En la parte de buscar poder, de buscar satisfacción, de tomar una posición, de ganar algo por encima de los demás. No sé cuál pueda ser esa tentación que cuando a usted le llega, usted es como que es algo instintivo, casi que le sale del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde el diablo pegó primero. Tiene hambre, si ustedes quieren, convierta esa piedra en pan. Pero el Señor sabía dos cosas. Número uno, si lo hacía, se salía de la voluntad del Padre. Importantísimo, algo a tener en cuenta todas las veces. Que conforme uno va creciendo en el Señor y va madurando, uno dice, tengo que tener esto en mente, es esto que estoy haciendo, es esta decisión que estoy tomando, lo que Dios quiere para mí, voy a orar, voy a presentárselo al Señor, voy a utilizar todos los recursos que tengo dentro de mí, al Espíritu Santo primero, más todo lo que he aprendido para saber si esto está dentro de lo que el Señor quiere que yo haga. Y si no, patitas, ¿para qué las quiero? Pero lo otro era que al hacer el Señor eso, estaba haciendo uso de una facultad que él tenía, como usted y yo tenemos facultades, que le podía dar una posición de ventaja y que como muchos utilizaría para hacer un camino más corto a llegar a donde uno quiere llegar. ¿Usted cree que, o sea, a veces uno tiene unas facilidades, unas oportunidades, unas capacidades que le van a abrir una puerta para que las cosas que usted quiere que pasen más rápido? Y la gente dice, si yo tengo este talento, si yo tengo esta habilidad, si a mí se me abrió esta oportunidad, yo la agarro, yo la tomo, Pero, ¿te estás saliendo de la voluntad del Señor? ¿Estás usando ese talento para lo que Dios quiere o lo estás usando para lo que vos querés, que probablemente esté amarrado al cajón en el que estás viviendo, que no te diste cuenta o que te está gustando mucho vivir ahí? El Señor no sé, o sea, haber hecho eso era decir, no estoy seguro de que mi padre me va a proveer comida o no voy a resistir esto, aunque mi padre fue el que decidió que yo viniera aquí, o tengo el poder y la independencia suficiente para trabajar de manera autónoma. Y eso es una tentación enorme, porque cuando usted va creciendo en educación, en posición, en puestos, en poder, usted empieza a dejar muchas veces de incluir al Señor en sus decisiones, y ese es un pecado. Eso es soberbia. Eso es creer que usted sabe y puede mejor y que puede hacerlo sin Él. Y el Señor Jesucristo no iba a caer ahí. La humildad es vital. Y bueno, era una de las cosas que verdaderamente el Señor estaba probando, estaba demostrando ahí que debía de controlar y debería de mantenerse a pesar de lo duro que estaba viviendo, siendo un hombre, vuelvo a decir, en la línea de lo que el Padre quería. La segunda tentación dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo que se los iba a dar si lo adorara. Y el Señor le responde, la palabra escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y yo hablaba ahora en la mañana con mi esposo y le preguntaba desde su perspectiva de hombre, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted siente que
que encausa, que limita, que empuja tanto la vida del varón a mantenerse en un lugar por lo que casi que pasa luchando toda su vida, y que lo hace sentir que está adentro o que está afuera. Y porque para los hombres, la verdad, aunque el mundo esté tan ahora, las mujeres hayamos podido, digamos, hacer tantas cosas, gracias a Dios, últimamente, y tomar otras posiciones también empresarialmente o en el hogar o en decisiones, el hombre como que siempre ha llevado esa batuta, como ustedes saben, o sea, ha sido algo que ha sido desde siempre, y creo que también la presión ha sido desde siempre, o sea, ha sido más lo que pueden hacer, pero también más la presión que existe. Y mucho tiene que ver con el estatus, y el estatus del que sea. O sea, él me decía, el estatus del que anda a caballo y el estatus del que anda en el Lamborghini. O sea, en cada grupo hay una fuerza que lo obliga casi a usted en su corazón a estar ahí, a pertenecer y a ser el mejor o de los mejores de ese grupo. Como que a usted le da descanso, y saber que usted fue exitoso económicamente o en esa franja le da no solamente descanso económico, sino también como satisfacción. Y esto era lo que el diablo le estaba vendiendo a Jesús. O sea, le estaba diciendo, te voy a dar todo, o sea, todo lo que cualquier hombre deseare. Y el diablo había visto a Jesús crecer. Él sabía que había vivido todas las cosas, y sabía que era un hombre, y sabía que también no había nacido en una familia rica, y que probablemente había visto a otros niños ricos hacer cosas y obtener cosas, y había visto cómo se juega la política y cómo eran las clases sociales y dónde estaba definido, igual que hoy por hoy, el éxito para las personas y para un hombre como él. Y claro, descansar en esa puerta, en ese cajón que le estaban ofreciendo, probablemente, o sea, a cualquier ser humano le dice, no voy a tener que volver a trabajar en toda mi vida, mi familia puede estar bien por el resto de la vida, voy a ser respetado, voy a tener una posición alta en la sociedad, voy a alcanzar todo lo que siempre soñé, o lo que me han enseñado en la sociedad. Es por lo que se sueña y es por lo que uno trabaja. Esa era. Y si él no hubiera sido humano, el diablo no le hubiera ofrecido eso al Señor. Pero él supo que inmediatamente poner cualquier cosa que no sea Dios delante de en tu corazón, por encima de él, era adorar al diablo. Porque el diablo lo que quería era darle para que le adoraran. Y él sabía que hacerlo era dejar de hacer la voluntad del Padre, pero también poner esas cosas era adorar al diablo y dejar de adorar al Señor. Qué difícil, ¿verdad? Porque a veces uno dice, mi vida es tan rápida, tengo tantas cosas que hacer, de verdad que quiero ese ascenso, creo que me lo merezco, me he preparado, sería súper bueno para mi familia, podría cubrir más la escuela, podría, no sé, ir a Europa 2 veces al año, no, lo que ustedes quieran, no sé, ¿verdad? Para unas personas era hacerme una piscina en la casa o comprarme la casa que yo soñé, hacerme un tratamiento médico que ahora deseo, no, pongan el nombre que ustedes quieran. Al final, a veces las personas viven solo por eso. El carro, la casa, el matrimonio perfecto que está vendido en la sociedad, las joyas, el cuerpo, ser la más hermosa, ser la más atractiva, ser siempre el centro de atención, ser el más gracioso, ser no sé. Son tantas cosas que nos ofrece el diablo para que nosotros adoremos eso, para que seamos los mejores en lo que nos dedicamos a hacer, seamos los más fuertes, los más rápidos, los más valientes, los más inteligentes, no sé, los mejor preparados, los que ganan más dinero, los que se ven más cool, los que tienen más cosas. Y cuando empezamos a vivir una vida en la que esas cosas toman el lugar de Dios, estamos adorando al diablo. A mí me gustaría poder decirlo de otra manera, pero no lo es. O sea, estamos poniendo un Baal en nuestro corazón. No significa que todo está malo, porque así como digo una cosa, quiero ser clara en esto.
no significa que todo está malo, significa que lo que está mal es el lugar que le das a las cosas en tu corazón, sabiendo que Dios debe ser el dueño, el Señor y el Rey de él, y que todas las demás cosas están después de él. Pero él sabía que esto es una debilidad común en los seres humanos, por eso le ofreció eso al Señor. Y como tercera le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí. Y el Señor le responde, también está escrito, no pongas en duda, a prueba al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces somos tan altivos, somos tan cargas, nos creemos tanto, que nos metemos a jugar en canchas que no nos tocan, a las cuales el Señor no nos ha mandado, y a querer hacer cosas que de verdad no son para nosotros? O a cuáles cosas no entramos porque estamos inseguros y miedosos y era lo que el Señor quería para nosotros. Pero es que la humildad, y vuelvo a esto, es vital para que nosotros entendamos que debemos tomar el tiempo adecuado para escuchar la voluntad del Padre y poder ganar estas batallas. Es que no perdamos el punto. Aquí estamos hablando de cómo el Señor gana sus batallas, y la manera en la que lo hace es siendo humilde, es siguiendo el consejo del Padre, es recordando lo que tiene en su mente y en su corazón, y es diciendo, no voy a cambiarle el puesto a mi Padre de mi corazón por cualquier otra cosa. No voy a salirme de la voluntad de Dios para mí, porque no hay mejor voluntad que la que Él tiene para mí. Y no lo voy a recibir. Y así como llega la tentación, se va, es negándose a los instintos carnales, es negándose a las adicciones mentales, es negándose a las necesidades hasta físicas, lastimosamente para muchas personas que están adictas ya de manera física a cosas, y diciendo, ¿es esto lo que Dios quiere para mí? Tome 3 segundos y repita esa frase en su corazón y dígaselo al Señor, ¿es esto lo que quieres para mí? ¿Esto es lo que va a hacerme feliz? ¿Esto es lo que me va a llevar por el camino, Señor, que tú quieres construir para mí y para mi casa? Porque lo único que sostuvo al Señor, que era 100% hombre, que no había comido por 40 días, no había tomado nada, que estaba delgado, cansado, en un desierto, que ustedes saben, o sea, la inclemencia del clima en un desierto, sin un lugar donde recostarse, con nadie con quien hablar, fue sostenerse ahí. Y ahora nosotros, yo me voy a pensar, estamos sufriendo por el coronavirus, que no podemos salir y que no podemos hacer lo que queramos porque tenemos restricción. Y él estuvo ahí, o sea, 40 días. Y nosotros nos sentimos a veces solos. Y hay personas que están entrando en depresión por no tener contacto suficiente con otras personas. Él estuvo ahí, esa cuarentena, solo, totalmente solo y aislado, pero haciendo lo que le tocaba, que era buscando al Padre en todo tiempo, tratando de entender cómo hacer para conectarse con Él y para vivir en su voluntad, y sabiendo que cada hora y cada día que pasaba, aunque no se viera tan bonito, aunque no fuera tan fácil, aunque tuviera hambre, era perfecta para su vida. Era perfecta para su vida porque si no, el Padre no lo hubiera permitido. Dios es bueno. Entonces, vamos a ver. La gente dice a veces, ay, es que, qué lindo Jesús, qué bueno que es, qué santo que es. Pero yo en serio no siento que me pueda relacionar mucho con Él porque Él, vuelvo a decir, es tan bueno, es tan perfecto. Yo no me siento identificado. No lo tomo como una referencia activa en mi batalla de la mente. Pues la batalla de la mente de Jesús, déjeme decirle que fue sumamente parecida a la suya. Él, en resumen, fue un bebé que gateó, que mamó, que se levantó a caminar un día y que se cayó y que seguro se golpeó los dientes, que fue hijo de un hombre y de una mujer, que, como les decía, tuvo hermanos, que fue niño, fue un hombre que fue tentado en todo. Él creció. Jesucristo tenía hormonas. Tenía mujeres a su alrededor, bonitas probablemente, y seguramente le gustó algunas. O sea, él era un hombre bonito. Tenía a su alrededor diversas ideas políticas, comentarios en la calle.
líneas de pensamiento, conceptos de lo que era el mundo, de cómo debía vivirse. Había gente que se rebelaba y había gente que seguía. Había de todo. Había de todo. Y él lo vivió, porque fue 100% hombre. Lo que pasa es que constantemente se sostuvo. Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote, o sea, el Señor Jesucristo, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Por si acaso a usted le queda alguna duda. Enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Yo siempre, o sea, esto me parece tan lleno de amor porque es que Él lo comprendió todo, Él lo vivió en su carne. No hay nada que usted haya vivido, no hay nada por lo que usted esté bregando en su mente, no hay batalla que Él no entienda, pero más que eso, no hay batalla que Él no quiera recibir en amor para ayudarle, para meterle el hombro que verdaderamente lo va a sacar adelante. Estamos bañados por su gracia, ya fuimos expiados de nuestro pecado, por amor de Él a nosotros. Por eso fue que Él hizo todo lo que hizo, por eso fue que terminó y se subió a la cruz y hizo lo que tenía que hacer. Pero a veces sentimos pena o sentimos congoja o no nos sentimos capaces de llegar delante de Él y decirle, ya no puedo más con esto. No puedo más, Señor. Todos los días que me levanto, lo primero que pienso es que voy a, no sé, lo que sea, voy a hacer esta cosa incorrecta. O todos los días o todas las noches cuando estoy solo, este es el pensamiento que me llega. O cada vez que veo a mi compañero o a mi compañera de trabajo, siento esto, siento que voy a caer. O cada vez, Dios mío, lo que sea que le esté pasando, vaya al Señor, vaya a los pies del Señor. ¿Sabe una cosa? El Señor, yo siento que la batalla, o sea, aquí en Lucas 4, todo lo que acabamos de leer en el desierto fue fuertísimo, pero para mí, en mi corazón, la batalla que Él libró en su mente más fuerte, o el inicio fue la parte donde Él ya iba a ser apresado. Y Él estaba muy asustado. Y me dan unas ganas de llorar porque no entiendo cómo, con tanto miedo y tanto dolor, Él decidió hacer lo correcto. O sea, solamente el que de verdad está pegado al Padre, solamente el que de verdad ama, es capaz de hacer una cosa como esas. Dice, Mateo 26:39 dice, luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no entren en tentación. Ahí hay un buen consejo, tómenlo, ¿verdad? Se alejó a una distancia como un tiro de piedra y se arrodilló y oró y dijo, Padre, si quieres te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía su espíritu que su dolor caía a la tierra con grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos y exhaustos por la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Les preguntó, levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Y para mí, que este hombre se haya mantenido así, con tanto miedo, o sea, estaba sudando sangre del miedo que tenía, estaba triste y tenía tanto miedo que le pidió a Dios que por favor, si él quería, no lo hiciera pasar por esto. O sea, tuvo la desesperación en su corazón de por primera vez decir, sí, esto está duro, esto está difícil, ayúdame si quieres, quítalo, pero él continuó diciendo que se haga tu voluntad. Al final, si él no hubiera hecho eso, no sé dónde estaríamos. Y es difícil a veces entender
¿cómo es que hay que apegarse a Dios? O sea, a ese libreto que el Señor de verdad tiene para nosotros. El fin de esto, por más doloroso que sea, fue maravilloso. O sea, el Señor venció al diablo, el Señor fue exaltado, el Señor le fue dada toda la potestad, está sentado en el trono a la derecha del Padre, obtuvo gloria y poder y obtuvo todo lo que el Padre le dio porque lo ama y porque el Padre sabía que era necesario que se cumpliera el proceso, no solamente por el Señor, sino por nosotros. Los planes de Dios envuelven tantos factores, hay tantas cosas de por medio, que si nosotros no dejamos miedos atrás, el diablo nos va a seguir manteniendo en el cajón. Yo les voy a decir algunos de los miedos que yo he tenido y que también conozco, he estado sintiendo y viendo que personas tienen, cristianos. Que las personas tienen miedo a hacer la voluntad del Padre porque a veces piensan que la voluntad del Padre es difícil y que no es bonita, sin saber que es la mejor voluntad. O sea, es que ni siquiera la han experimentado, ya le están huyendo. Las personas tienen miedo a volverse bichos raros. Las personas tienen miedo a dejar de ser quienes han sido toda su vida y quieren aferrarse de eso de manera muy fuerte sin saber que apenas son una mariposa maravillosa dentro de un capullito que el Señor va a hacer que sean mejores en todo. Las personas tienen miedo a perder el éxito del mundo si siguen al Señor. Las personas tienen miedo a no llenar expectativas de su pareja si se convierten en alguien que sigue al Señor porque va a dejar de hacer lo que su pareja quiere o le parece atractivo o interesante. Las personas van a tener miedo de perder a sus amigos, van a tener miedo de no ser parte del grupo que hace lo que se hace en redes sociales y en el planeta en general. Las personas tienen miedo de no vivir todos los días para llenar una cuenta de banco, a no ser lo que se supone que debe de ser un macho, un hombre, un varón, o lo que debe ser una mujer, según lo que la sociedad dicta y el diablo nos canta al oído. Y tienen miedo a perder la potestad de hacer lo que les agrada. Y yo creo que este es uno de los miedos más terribles porque el Señor lo hizo usted como lo hizo. O sea, como hablábamos al principio, él tiene todo perfectamente amarrado. Él lo único que quiere es que usted lo haga bien y que lo haga en el orden correcto y que quite lo que no le gusta. Y de por sí, si a él no le gusta, es que no es correcto para usted. Pero todas sus habilidades, sus talentos, sus ilusiones, el Señor más bien las va a fomentar y las va a encaminar a que brillen porque Él va a estar... en medio de él, ¿verdad? Y usted va a estar tan lleno de él que de verdad va a estar en el lugar de la hora correcta para todo lo que usted necesite y la gloria va a ser para él. Entonces, yo quiero decirle que usted y yo tenemos recursos, ya estoy terminando para no salirme mucho del tiempo, tenemos recursos yo quiero que usted tome en cuenta que son los recursos que el Señor en su batalla de la mente utilizó, que si vuelven a leer los textos, estoy segura que los van a poder identificar, aunque no los diga explícitamente. Pero quiero que sepa que para ganar las batallas y conquistar estos terrenos podemos utilizarlos siempre. Nosotros tenemos al Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos su gracia, como decía antes en el capítulo que les leía, tenemos su perdón, tenemos su palabra, tenemos la fe que tenemos en Él y que ya ha sido cultivada dentro de nosotros, tenemos experiencias pasadas de nuestra vida, de las cuales hemos aprendido, y tenemos las experiencias y el amor de otros hermanos en Cristo, tenemos la oración, tenemos además la obediencia, y luego cuando usted no sepa para dónde agarrar y no sepa cómo pelear algo, yo le voy a dar una medicina hoy que yo quiero que usted se tome porque de verdad es buenísima. Casi a nadie le gusta. Es como esa medicina que le daban a uno cuando estaba chiquitito, que le quitaba todo, pero que sabía horrible. Y entonces casi nadie se la quiere tomar. Y esa medicina se llama sumisión. La palabra sumisión es vista de manera tan fea
Es como siempre como que lo malo, el que es sumiso es malo y lo sometió, y o sea, está relacionado siempre como a cosas tan feas, ¿verdad? Pero la sumisión al Señor es maravillosa porque cuando usted se somete a Él y usted esté desesperado y usted no sepa para dónde agarrar, no sepa cómo no ver a esa mujer o a ese hombre, no sepa cómo no tomarse la pastilla que no tiene que tomarse, no sepa cómo no poner en el altar de su corazón cosas que no son de Dios, que no están en el orden de Dios, cuando tenga ganas de robar porque siente que lo necesita, que persona les pasa, de mentir, de no sé, lo que sea, de verdad lo que sea, y usted no sepa cómo reaccionar, sométase al Señor y solo dígale: Señor, ¿es esto lo que quieres? Me someto, Señor, que se haga tu voluntad. Él le va a abrir la puerta, él le va a hablar, y usted solamente buscando esa conexión con Él, su pensamiento ya se va a cambiar, porque ya no estás en ese cajón, estás viendo hacia afuera y estás viendo hacia al que tiene la solución de todas las cosas. Ya para terminar, quiero preguntarle: ¿dónde está bregando usted su batalla? ¿Dónde está la batalla de la mente suya? ¿Tiene 1, tiene 10, tiene 50? Eso no importa, pero es importante que las conozca. ¿Sabe ya usted en qué cajón lo metieron? Si está atado, si no está atado, si tiene astillas, tal vez ya se salió del cajón, pero tiene astillas en los dedos o en los pies que todavía lo están contaminando de lo que había ahí. Lo están manteniendo viendo un cuadrante que no es el cuadrante del Señor y usted no se ha dado cuenta. ¿Y qué es lo que usted no le ha entregado al Señor? Todavía estás en el cajón con luces de neón y los sillones bonitos y el servicio a la mesa y no querés dejar de ver para ese lado. No te has dado cuenta porque no has escudriñado su palabra, no te has dado cuenta porque no has orado, no te has dado cuenta porque no has sido humilde. Queremos conquistar estas batallas, queremos ganar, queremos que el Señor gane por nosotros, y eso solamente cuando Él está en nosotros. Dos últimos versículos para cerrar. Filipenses 2:7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Dios no escatimó, si el Señor no escatimó en dejar ser Dios para venir a morir por usted y por mí, yo le pido que usted de verdad no escatime en dejar las cosas que el diablo le ha vendido, o que sus cosas heredadas le han traído. Muchas veces hay cosas heredadas de familia, o el problema por el que usted pasó le dejó esa herida, lo que sea. No escatime perder eso que usted siente que es su flotador de salvación, porque el único que salva es Cristo. Y la última, que es uno que me encanta, no estaba para hoy, pero el Señor me lo ha traído y quiero ponerlo porque sé que es hermoso. Santiago 1 dice, capítulo 1, versículo 22 dice, es como mi consejo final. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y yo creo que eso fue lo que hizo nuestro maravilloso Señor. Él puso esto en práctica. Él no se le olvidó nada de lo que había aprendido. Él quiso mantenerse en la línea. Él quiso pelear. Esto es una palabra a veces dura, es un enfrentamiento contra uno mismo y contra el diablo. Normalmente cuando usted esté haciendo las cosas mejor, cuando usted quiera empezar a caminar mejor con el Señor, es cuando más ataque va a haber. Así que no se preocupe, no se asuste, eso es normal. Si no saben cómo tratar esto, contacte a los pastores. Con mucho gusto estamos para servirles, para orar por ustedes, para acompañarlos en consejo, en amor, en oración. No hagamos que algo que nos duele y que normalmente repelemos porque nos toca en la intimidad de lo que
manejamos en nuestras propias mentes y cajitas, sea algo que se vuelva repulsivo. Pídele al Señor humildad, baje esas armas, quítese esas estructuras mentales, entienda dónde está su batalla, ponga su corazón delante de Dios, sea humilde, no escatime lo que el mundo tiene para usted en quedarse con eso, venga a los brazos del Señor, Él tiene más, tiene vida y tiene vida en abundancia, y los hijos de Dios también son exitosos, eso, o sea, el que crea es diferente, está engañado. Somos felices y peleamos y luchamos, pero nos levantamos y somos fuertes, y sobre todo tenemos al Dios vivo con nosotros y tenemos vida eterna. O sea, Él es bueno, de verdad. No se olvide la palabra sumisión, no se olvide del amor que tiene por usted, no se olvide nunca que Él vivió todo, conoce todo, que no hay nada que usted no pueda poner delante de Él, que no hay nada que avergonzarse, y que lo único que quiere el diablo es quitarle esa oportunidad. No se deje, aférrese a eso. Ese era el mensaje que quería compartirles hoy. Espero que haya sido de mucho crecimiento, y cualquier cosa, pues aquí en la Casa del Pan los estamos esperando con los brazos abiertos siempre. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, María, por ese mensaje tan bueno. Le damos la gloria al Señor por su palabra, por esta verdad que María nos está transmitiendo el día de hoy con respecto a la tentación. Y me gustaría poner un par de consejos, no relacionados al tema, pero de que en la dinámica es importante que nosotros como hijos de Dios conozcamos. Cuando nosotros venimos al Señor, pues siempre tenemos esta humanidad hasta que salgamos de esta tierra con Él. Tenemos que batallar contra nosotros mismos, y muchas veces esa batalla Dios nos enseña claramente para poder pelearla, pero hay momentos en los cuales necesitamos el apoyo de la iglesia, porque para eso somos un cuerpo. Esa es la razón por la cual el Señor presentó ese concepto de que un cuerpo no puede vivir simplemente si se le amputan partes. El cuerpo es como una unidad y todo trabaja para ayudarnos mutuamente. Dicho lo anterior, Dios utiliza la iglesia para ayudarnos. Y yo puedo contarle aquí a usted muchísimos casos de personas que Dios ha hecho libre de diferentes cosas que han sido una batalla en sus vidas, un cajón, como decía María, que crecimos en el cajón y nos enseñaron cómo teníamos que sentirnos. Y no es sino hasta que la verdad de Dios viene a abrir nuestros ojos que nos enteramos que hay una realidad más allá y una verdadera libertad. Y esa libertad la da Cristo, conociendo la verdad de Él. Dice la Escritura que conocerán la verdad y la verdad los hará salvos. Yo recuerdo un caso ahora mientras María hablaba de un señor, un hombre que tenía, esto fue hace unos 8 años, un hombre de unos 42 años que nos buscó en aquel momento para que oráramos por él, para una consejería, porque este hombre tenía un problema de agorafobia. Yo no sé si usted ha escuchado o sabe qué es, pero la agorafobia es un padecimiento mental, una enfermedad mental que le da a las personas y les da temor estar en lugares concurridos o que se sientan muy encerrados, desde un ascensor hasta un carro. Y este señor con 42 años, él era comerciante, tenía que desplazarse mucho en carro, estaba teniendo serios problemas de esto ya como por los últimos 5 años de su vida, ¿verdad? En ese momento. Al punto que cuando se desplazaba, ya le estaba dando que cuando estaba en una presa, iba en carro y estaba en una presa, el hombre se trastornaba y se tuvo que tirar un par de veces del carro y salirse. Y ya le daba problemas para respirar y demás. Entonces él nos buscaba porque se tomaba cerca de 15 pastillas diarias para controlar eso y otras cosas. Y cuando estábamos orando por él, yo recuerdo que empezamos a orar y él nos comentó el problema como tal. Y en un momento de la oración, cuando oramos, nos comentó el problema, Dios habló a mi corazón y me dijo, hay algo que él no quiere confesar porque le da vergüenza y eso es lo que lo tiene atado. Y entonces interrumpimos la oración y yo le dije a él, tal cual, las cosas. Y entonces me dijo, sí es cierto, y se puso a llorar, un hombre de 42 años, y lloraba desmorecido. Y dijo, es algo que en mi vida le he dicho a nadie y que pasó cuando tenía 15 años y que me avergüenza demasiado y que lo hice, no sé por qué, fue un error. Y entonces él nos contó que había tenido a sus 15 años una relación homosexual
y que él no lo quería, estaba en un periodo extraño de su vida, confundido, y lo hizo. Y que desde ese día, desde los 15 años hasta los 42, eso le consumía la vida, la culpa y la vergüenza de que hubiese pasado esto en su vida. Y en el momento que él lo dijo, fue como si se hubiera literalmente escuchado que se rompía una cadena. Y él pidió perdón, él lo confesó, oramos por él. Y ese mismo día, este hombre fue sano, fue libre. Y nos comentó tiempo después, meses después, cómo ese mismo día él dejó las pastillas y Dios lo sanó, lo libertó completamente. Y yo quiero presentar esto porque María nos hablaba de esos cajones. Y muchas veces cuando estamos en el cajón, estamos tan lisiados espiritualmente y mentalmente, y todo está interrelacionado, que eso produce que seamos más vulnerables y sensibles a los ataques que el enemigo después quiere traer para mantenernos allí o hacernos volver. Y necesitamos la ayuda de la iglesia. En el ministerio de Cristo en la tierra podemos ver que casi un 33% del ministerio de Cristo fue ayudar a personas que estaban oprimidas por el diablo. Y dice la Biblia que Satanás vino a matar, robar y destruir, pero que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, si usted necesita ayuda, si usted ve que le cuestan ciertas cosas en el caminar con Dios, cosas que no son normales que le ocurren, o sea, para eso estamos como iglesia. Nosotros, pues en este tiempo de coronavirus igual atendemos personas bien y les ponemos Lysol en el agua, no, es una broma. Les damos, con todas las normas del protocolo social de distanciamiento igual, oramos por la gente. Tenemos un grupo de intercesión que también oran por aspectos de la iglesia, y el mensaje es, pues básicamente, si usted necesita ayuda, no deje que las mentiras del diablo lo hayan atado, un falso orgullo, una vergüenza que no tiene que cargar más, porque Cristo vino para limpiar completamente su temor, su vergüenza y su pasado, y darle una vida nueva en él. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a cerrar este culto, esta palabra tan hermosa que ha traído María, tan pertinente, relevante, siempre, la batalla contra la mente. Así que le damos gracias al Señor. Padre, te queremos agradecer por este mensaje que tú has traído, Señor, que nos recuerdas hoy a través de María y iluminas, Dios, nuestro entendimiento. Gracias, Dios, porque como orábamos al principio, en tu luz veremos la luz, Señor. Y queremos agradecerte porque, Señor, el mundo hoy está paralizado, pero tú no. Tú estás allí disponible para nosotros y podemos venir en todo momento, mañana, tarde y noche, y tú te cansas de nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor, porque verdaderamente si hay alguien en quien podemos confiar, es en vos, Dios. Te damos toda la gloria, te damos la honra, te agradecemos, Padre, por tu amor, por tu cuidado, por tu respaldo, por tu acompañamiento, Señor, que tú no dejas de invertir en nosotros hasta que estemos conforme, Señor, a la imagen que tú quieres que tengamos, conforme a la estatura de ese varón perfecto, Señor. Te damos la gloria y la honra por este día y por este mensaje. Bendice, Señor, a cada persona de la iglesia. Guarda, Señor, el resto del día, todo lo que hagamos. Estas semanas, Señor, bendice al pueblo, Señor. Ayúdanos a los que tienen comercio, Señor, y trabajos que hacer y ahorita están paralizados. Provee de manera sobrenatural, Señor, y dale sabiduría al gobierno para que tomen las decisiones más adecuadas, Señor, en medio de esta crisis que estamos pasando. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por esta mañana. Gracias, Padre. Bueno, hermanos, que tengan un excelente día. Muchas gracias por compartir este tiempo con todos y que el Señor los guarde. Estamos en contacto.